En el corazón de Lima, Perú, entre lápidas antiguas y mausoleos imponentes, yace un lugar donde la muerte nunca duerme. El cementerio Presbítero Maestro. El cementerio Presbítero Maestro. Sus más de 2 siglos de historia han sido testigo de apariciones fantasmales, susurros de ultratumba y extrañas sombras que acechan en la oscuridad. ¿Te atreverías a adentrarte en sus pasillos de mármol, a escuchar las historias que sus muertos intentan contar? Porque esta noche, en Relatos Misteriosos, desvelaremos los secretos más aterradores de este cementerio legendario. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para descubrir los misterios del cementerio Presbítero Maestro. Si no lo sabes, soy Juan Sin Miedo y bienvenidos a Relatos Misteriosos. El cementerio Presbítero Maestro, fundado en 1908, ubicado en la cuadra 17 del Jirón Ancash, en los barrios altos, cercado de Lima, Perú. Se extiende a lo largo de 20 hectáreas y cuenta con más de 200.000 nichos, tumbas y mausoleos, lo que lo convierte en uno de los camposantos más antiguos y enigmáticos de América Latina. Ha sido un lugar de descanso de políticos, escritores y figuras históricas peruanas. Sin embargo, no solo alberga tumbas y mausoleos impresionantes, sino también relato de apariciones, voces en la oscuridad y encuentro con entidades que pondrán nervioso a más de uno. No podemos hablar del Presbítero Maestro sin hablar de Ricardito, el niño que aún juega entre las tumbas. Su nombre era Ricardo Melquiades Espiel Barrio Nuevo. Este niño falleció a los 6 años, en el siglo XIX, debido a una grave enfermedad. Su familia, devastada por la pérdida, le construyó un hermoso mausoleo en el cementerio, adornado con su estatua de mármol, donde se le puede ver de pie, sosteniendo una pelota. Con el tiempo, las personas que visitan el cementerio comenzaron a notar algo extraño. Los juguetes que dejaban en la tumba de Ricardito cambiaban de lugar sin razón aparente. Al principio, se pensó que era obra de los cuidadores o de niños traviesos, pero pronto los hechos se volvieron más inquietantes. Algunas personas aseguraban ver, de reojo, la silueta de un niño corriendo entre las tumbas. Otros, en las noches más silenciosas, escuchaban risas infantiles y el eco de una pelota rebotando en el suelo, aunque no hubiera nadie allí. En la década de 1980, cuando una mujer llamada Ana visitó el cementerio con su pequeño hijo, Martín, para dejar flores en la tumba de un familiar, mientras ella limpiaba la lápida, su hijo comenzó a alejarse, como si estuviera siguiendo a alguien. Ana, al notar su ausencia, lo encontró a unos metros de distancia, riendo y hablando solo. ¿Con quién hablas, hijo?, le preguntó, sintiendo un escalofrío inexplicable. Martín sonrió y señaló hacia un rincón donde no había nadie. «Con Ricardito. Me dijo que quiere jugar conmigo». Ana sintió un nudo en la garganta y, con el corazón latiendo a toda velocidad, tomó la mano de su hijo y se fue del lugar apresuradamente. Días después, Martín le pidió que lo llevara de nuevo al cementerio para jugar con su nuevo amigo. Cuando Ana le mostró una foto antigua de la estatua de Ricardito, el niño sintió emocionado, asegurando que era el mismo niño con el que él había jugado. Desde entonces, muchas madres han afirmado que sus hijos han tenido experiencias similares.
asegurando haber hablado o jugado con un niño que solo ellos pueden ver. Los vigilantes del cementerio también han sido testigos de extraños sucesos relacionados con Ricardito. Uno de ellos, llamado Pedro, contó que en más de una ocasión, mientras hacía su ronda nocturna, veía una pequeña figura corriendo entre las tumbas. Una noche, decidió seguir la sombra, pensando que se trataba de algún niño que se había quedado encerrado en el cementerio. Pero cuando se acercó al mausoleo de Ricardito, la figura desapareció de repente, y una pelota rodó lentamente hasta sus pies. Pálido del susto, Pedro recogió la pelota y la dejó sobre la tumba, murmurando: «Descansa en paz, pequeño». Desde entonces, cada vez que pasa por la tumba de Ricardito, deja un juguete o unas palabras de cariño, como si realmente estuviera cuidando al niño que nunca dejó jugar. Hoy en día, muchos visitantes dejan juguetes y dulces en la tumba de Ricardito, como si supieran que su espíritu sigue allí, esperando con una sonrisa a los niños que quieran jugar con él. Algunos dicen que si caminas cerca de su tumba en la madrugada, puedes escuchar sus risas y el sonido de una pelota rebotando suavemente en el suelo. Otros aseguran que si hablas con respeto y le dejas un juguete, su espíritu te protege de cualquier presencia maligna dentro del cementerio. Pero hay quienes creen que si ignoramos su tumba o te burlas de él, Ricardito podría hacerte una travesura que jamás olvidarás. La Dama de Blanco. Una noche, un trabajador del cementerio llamado Jorge hacía su ronda habitual cuando se encontró con la misteriosa mujer vestida de blanco. Pensando que era una visitante que se había quedado atrapada dentro del cementerio, «Señora», gritó mientras se acercaba, «no puede estar aquí a estas horas». Pero la mujer no respondió. Simplemente giró la cabeza lentamente hacia él. Cuando Jorge pudo ver su rostro, estaba completamente desfigurado, como si hubiera sufrido una muerte violenta. De repente, la mujer comenzó a flotar lentamente hacia él, sin mover los pies. Jorge salió corriendo, pero en un abrir y cerrar de ojos, la mujer desapareció en el aire, dejando tras de sí un frío que le heló hasta los huesos. Aquella noche, Jorge renunció a su trabajo. Jamás volvió al cementerio. Los vigilantes aún reportan avistamientos de la misteriosa mujer flotando entre los mausoleos, y algunos visitantes aseguran haber sentido una extraña presencia cuando caminan solos. La monja del pasillo oscuro. Entre las muchas leyendas que circulan sobre este camposanto, hay una que destaca por lo aterradora y persistente: la aparición de una monja vestida de negro, cuyo espíritu vaga entre las tumbas al caer la noche. La primera vez que se reportó su presencia fue en la década de 1940. Un grupo de sepultureros que trabajaban en la restauración de un mausoleo cercano a la antigua capilla del cementerio aseguraron haber visto una mujer vestida con un hábito oscuro caminando lentamente entre las tumbas. Uno de ellos, intrigado, la siguió hasta una zona donde ya no había salida, pero al llegar al lugar, la monja había desaparecido sin dejar rastro. No solo los vigilantes han visto a la monja fantasma. Algunos visitantes afirman haber sentido su presencia al pasar cerca de la capilla. Un caso impactante ocurrió en 2012, cuando un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió ingresar al cementerio de noche con cámaras en mano. Uno de ellos, llamado Diego, captó en su grabadora un sonido perturbador, una voz femenina rezando en latín, aunque no había nadie allí. Pocos minutos después, sintieron un frío intenso y escucharon pasos acercándose. Uno de ellos gritó al ver una figura oscura moviéndose entre las tumbas. Salieron corriendo y al revisar las fotos que tomaron, en una de ellas se veía claramente la silueta de una mujer con hábito negro.
Algunos historiadores creen que la aparición podría tratarse del espíritu de una monja que, en vida, trabajó en un hospital cercano al cementerio durante una pandemia de cólera en el siglo XIX. Se dice que cuidaba a los enfermos con devoción, pero que finalmente sucumbió a la enfermedad y fue enterrada en una fosa común dentro del presbítero maestro. Sin embargo, hay otra versión más macabra. Algunos aseguran que no era una monja devota, sino una mujer que cometió terribles pecados y fue sepultada sin recibir los ritos funerarios adecuados. Su espíritu, condenado a vagar eternamente, sigue buscando redención en el cementerio. Desde entonces, algunos visitantes dejan velas encendidas en la capilla para pedir por su descanso. Los vigilantes actuales aún evitan ese pasillo después de la medianoche, pues quienes han osado cruzarlo asegura sentir una presencia helada y la sensación de que alguien lo sigue de cerca, aunque no haya nadie allí. Los lamentos de la fosa común. En el siglo XIX, las epidemias de fiebre amarilla y cólera arrasaron Lima, Perú, dejando miles de muertos en pocos días. Las morgues colapsaron. La iglesia no daban abasto con las misas fúnebres y los cementerios se llenaron rápidamente. Sin tiempo para entierros individuales, las autoridades tomaron una decisión cruel, pero necesaria. Cavaron enormes fosas y arrojaron en ellas los cuerpos sin distinción. Mujeres, hombres, niños, todos fueron sepultados en montones, sin ataúdes, sin nombres, sin un último adiós. Los sacerdotes intentaron bendecir la tierra, pero los lamentos de los difuntos parecían resistirse al descanso eterno. Desde entonces, en ciertas noches, los vecinos cercanos afirman escuchar gemidos y lamentos provenientes de la zona donde se encuentra la fosa común. Un caso impactante ocurrió en el 2005, cuando un grupo de turistas realizaba un recorrido nocturno guiado. Uno de ellos, un joven llamado Luis, decidió separarse del grupo para tomar fotos en la zona de la fosa común. De repente sintió un escalofrío y una sensación extraña, como si alguien estuviera de pies detrás de él. Vio una sombra reflejada en su cámara, pero al girarse no había nadie. Pensando que era su imaginación, siguió tomando fotos, pero al revisar las imágenes más tarde, descubrió algo aterrador. En una de las fotos, justo al borde de la fosa común, se veía claramente el rostro de una mujer de ojos hundidos y boca abierta, como si estuviera gritando en silencio. Luis mostró la imagen a los guías, quienes palidecieron al verla. Uno de ellos le advirtió: si los espíritus de la fosa común te han notado, es posible que te sigan. Debes volver mañana y dejar una ofrenda, o nunca dejarán de llamarte. Esa noche, Luis no pudo dormir. Escuchó susurros cerca de su ventana y sintió como si alguien lo observara en la oscuridad. A la mañana siguiente regresó al cementerio con velas y flores. Rezó una oración y pidió disculpas. Desde entonces, nunca más volvió a escuchar aquellas voces, pero jamás olvidó lo que vio. La bruja del cementerio. Una leyenda persiste. Una curandera del virreinato, acusada de brujería y condenada a la hoguera por la Santa Inquisición, antes de morir, lanzó una maldición, asegurando que su alma jamás descansaría. Desde entonces, testigos afirman haber visto una figura femenina deambulando entre las tumbas, susurrando en lenguas antiguas. En 1998, un grupo de estudiantes de historia pasó la noche en el cementerio para una investigación paranormal. Tras escuchar susurros y ver la aparición de una mujer vestida de negro, uno de ellos, Francisco, cayó enfermo y murió un mes después, en circunstancias extrañas. Hoy, quienes caminan cerca del cementerio en noches sin luna
aseguran oír su voz en el viento. Y si su sombra te encuentra, reza para que no susurre tu nombre. ¿Te atreverías a visitar el cementerio de noche? El cementerio Plebístero Maestro es más que un lugar de descanso eterno. Es un sitio donde el pasado se niega a morir y las almas vagan sin descanso. Si alguna vez visitas el Presbítero Maestro y sientes un frío inexplicable o escuchas un lamento a lo lejos, no te detengas, no mires atrás y sigue tu camino. Porque en el Presbítero Maestro, los muertos no siempre descansan en paz. Gracias a todos por suscribirse a Relatos Misteriosos. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más historias escalofriantes. Si aún no lo has hecho, suscríbete y únete al misterio. Soy Juan Sin Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.